Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Empresario Implacable Podcast, donde, como sabes, entrevistamos a empresarios y profesionales destacados que vale la pena escuchar. Así que el día de hoy tenemos a un gran invitado, como siempre, y es un gusto y un honor tener con nosotros en este episodio a Mario Lizola. Bienvenido, Mario. Gracias, Víctor, por esta invitación. Un honor estar contigo en tu podcast. Excelente. Y bueno, básicamente la intención del día de hoy es conocer un poquito de lo que es la especialidad de Mario. ¿Cuál es la especialidad de Mario? Es la evaluación integral de empresas, ¿ok? Anoten bien este concepto porque lo van a escuchar muy fuerte en los próximos meses. Evaluación integral de empresas. Ahora, para entrar de lleno con esta materia, con este tema, Mario, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu enfoque principal al valorar una empresa? Cuéntanos. Víctor, bueno, qué interesante y gracias de verdad de nuevo por la invitación. Muy interesante el tema de la evaluación de empresas, un tema que es muy valioso para el empresario, para si tú eres dueño de una compañía, saber cuál es el valor real, el valor justo, el valor razonable que tiene una empresa. La evaluación de empresas tiene al menos 3 enfoques, que está basado, bueno, en diferentes normas. Hay normas, Víctor, nacionales, normas internacionales que rigen la actividad, digamos, de la evaluación de negocios. Y hay 3 enfoques. Uno es el método de costo, o el enfoque de costo, básicamente cuánto cuesta reponer ese activo que hoy nos genera recursos. Está el enfoque de mercado, analizamos el mercado y vemos, bueno, hay referencias en el mercado de un activo similar o refiriéndome a un activo por una empresa similar. Y tercero, el enfoque de ingresos. Una empresa vale por la posibilidad de generar flujos futuros o ingresos futuros, que es lo que está buscando obviamente los dueños, los inversionistas o alguien quiere invertir en una compañía. Perfecto, Mario. Muy, muy interesante. ¿Por qué un empresario debiera invertir en tener una evaluación certera, fidedigna de su empresa? ¿Por qué? Mira, es algo muy valioso, muy importante, ¿eh? Normalmente el empresario no conoce dónde está parado. Empezó la empresa con muchas ganas, con mucho talento, desarrollando su compañía, creciendo. Pero es muy importante determinar un valor real, un valor justo, saber dónde estamos parados. Bueno, primero, si quieres recibir inversión. Segundo, si quieres a lo mejor, a veces pasa en un proceso de sucesión familiar. Oye, ¿cuánto vale este activo que tengo? Y quiero hacer una sucesión a mi familia y darle un valor patrimonial. A veces también son parte de estrategias o mejorar incluso la rentabilidad de la compañía. Bueno, ¿dónde estoy parado? Pero una compañía podemos trabajar en un plan de acción específico para aumentar esa rentabilidad y por ende aumentar el valor también de la compañía. Perfecto. Ahora, hay una tendencia muy fuerte y sobre todo en el caso de las famosas startups, ¿no? Que básicamente la gran mayoría de ellas son de base tecnológica. ¿Cómo difiere la valoración de una empresa, digamos, tradicional versus la valoración de una startup? Mira, qué interesante tu pregunta, Víctor. Sí, es una realidad como evaluadores o el arte de la evaluación. Tenemos que considerar el ciclo económico de la compañía. ¿En qué momento está? Si es una startup que está iniciando, está en una etapa de crecimiento, una etapa de maduración, es una empresa que está en una etapa madura, o incluso viene el modelo de negocio en una etapa de declinación o viene un poquito hacia abajo, ¿no? Analizamos todo ese tema, dónde está la compañía, su modelo de negocio. Pero bueno, en el caso de una startup y sobre todo que sea de tecnología, pues es muy valioso e importante. No tenemos historia, ¿no? Hacia atrás. A veces es muy disruptivo, muy novedoso el concepto. Y sí tendríamos que hacer diferentes escenarios para evaluar diferentes alternativas y tratar de hacer los supuestos más adecuados para poder llegar a un valor determinado, ¿no? Obviamente, cuando una empresa tiene años de historia, obviamente podemos tomar esa historia como referencia, analizando muy bien el ciclo económico de la compañía. Pero en el caso de una startup tenemos que ver mucho el tema, un poquito de investigaciones de mercado, meter un poquito más información que nos pueda dar un poquito más de sustento a las proyecciones financieras. Excelente, muy bien. Fíjate que una de las preguntas más comunes que escucho a los empresarios es el tema de la famosa estructura de capital. Es decir, oye, pues ellos abrieron el negocio con lo que tenían, la hicieron crecer. Cuando se dieron cuenta ya tenían una empresa ya no chica, ya no mediana, incluso algunos grande. ¿Qué tan importante es que una empresa, independientemente del tamaño, pues tenga una correcta estructura de capital? Mira, la estructura de capital es algo muy valioso, es algo muy importante. Siempre hay que considerar, bueno, tenemos la parte de las deudas o los pasivos y la parte del capital, ¿no? Los recursos propios que ha aportado el dueño. Entonces, bueno, hay empresas que son un poquito más cautelosas, que los recursos que el dueño ha invertido los ha seguido invirtiendo año tras año y tiene la mayor parte de sus recursos es capital y poco endeudamiento. Obviamente, entre mayor
tengamos la proporción de deuda, pues estamos haciendo dinero con dinero, digamos, de otra fuente de financiamiento, en este caso una institución financiera. Hay que medir mucho el impacto de qué nos conviene más para tener una estructura de capital adecuada. Digamos, hay empresas que manejan, ¿sabes qué? El 50-50, pueden manejar una política de esa manera. Hay empresas más agresivas que tienen una política más alta de endeudamiento y otras un poco más pequeñas. Depende un poco de la industria y depende también, como te mencionaba, del ciclo, la etapa en la que se encuentra la compañía. Si es una etapa en crecimiento, pues va a ocupar pues, mucho más recursos, pero siempre debemos de buscar la estructura adecuada de qué le conviene más a la empresa y dónde le cuesta, digamos, menos el obtener esos recursos financieros para operar. Perfecto. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de una empresa pequeña. En el caso de una empresa pequeña, ¿cómo recomendarías estructurar u optimizar la estructura de capital? ¿Cómo lo recomendarías? Ok, bueno, es importante primero conocer el valor de la empresa, saber cuánto vale la compañía, que estamos proyectando el futuro y traerlo al valor presente al día de hoy. ¿Cuánto vale la empresa hoy en día? Sabiendo ese valor, bueno, determinar también cuánto capital tiene invertido la compañía para poder también, un dato muy relevante, muy importante para los accionistas o inversionistas es la rentabilidad o el famoso retorno sobre el capital o retorno sobre la inversión. Entonces, ese indicador debemos de buscar que sea pues, el más alto posible y bueno, tenemos que buscar hacer un análisis, Víctor, de la compañía. Una empresa pequeña depende mucho si es empresa de servicios, si es empresa un poquito comercial o empresa industrial. Si es industrial, tienes más inversiones en activos, en fierros, digamos, y obviamente es una empresa que requiere más recursos que tengas ahí digamos, pues en físico, ¿no? En físico en la compañía. Y bueno, ahí tu estructura de capital tal vez tengas un poco más de endeudamiento. Si requeriste, bueno, yo te recomendaría, si tienes activos productivos, tengas financiamientos a largo plazo que te puedan ayudar a pagar esos activos productivos. Pero bueno, una empresa pequeña, contestando tu pregunta, debe de buscar ese equilibrio entre el costo del financiamiento y el costo de yo, accionista, meter los recursos que me conviene más y que sería un poco más económico, más barato, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, obviamente, como en todo, cualquier proceso, cualquier metodología, hay buenas prácticas Claro. y hay errores. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los principales errores que se cometen en la valoración de empresas? Mira, en mi experiencia me ha tocado trabajar diferentes giros, diferentes valuaciones, pero sí se pueden cometer errores. Uno, en no analizar correctamente el modelo de negocio de la compañía, la etapa en la que se encuentra la compañía. Hay que meternos un poco, conocer el modelo de negocio, conocer el organigrama, la estructura operativa, quiénes son los directivos, está bien organizada, hay un consejo de administración, cómo está la empresa en el tema de Institucionalización. Sí, una disculpa, profesionalización. Hay que conocer cómo está ahí la compañía, pero bueno, a veces es muy sensible la valoración al tema de las proyecciones financieras que hagamos en el futuro. Hay que determinar muy bien el tema de los ingresos, cuál es la proyección de ingresos de la compañía, cuál es la tasa, digamos, del costo del dinero de la compañía, o eso se llama el costo ponderado de promedio de capital. Y bueno, son dos temas muy valiosos. ¿En qué etapa está la compañía? ¿Qué proyección a futuro tiene? Y bueno, también la parte sobre todo, también a veces nada más se usa un método para evaluar una compañía y hay diferentes métodos y hay 3 enfoques y diferentes métodos en cada enfoque que podemos usar que nos dan todavía un valor más justo y razonable, como nos recomienda la norma, ¿no? Llegar a un valor justo y razonable, sobre todo, en la valoración. Ok, entonces, en tu experiencia, el usar solo un método, digamos que implicaría mayor riesgo en la certeza de la evaluación. Sí. Por norma internacional, pues obviamente no estamos obligados a usar, no estamos obligados a usar, podemos usar un solo método, no hay ningún problema, pero siempre y cuando el evaluador considere que ese método está dando una seguridad y una claridad muy fidedigna de la posible evaluación de la empresa. En mi experiencia recomiendo que usemos al menos 2 métodos que nos den cierta ponderación y cierta valoración un poquito más exacta, ¿no? Y poder comparar pues cómo está el mercado con referente a esa compañía, cómo están los flujos futuros. Entonces, yo sí creo que es muy recomendable no usar únicamente un método, sino usar diferentes métodos y perspectivas que nos ayuden a determinar un valor adecuado, Víctor. Ok, ahora, bueno, tú sabes que en estos últimos años la tecnología, las tendencias se mueven cada vez más rápido. Entonces, en los últimos 10 años particularmente, ¿cómo crees que se ha desarrollado
este tema de la evaluación o valoración de empresas? ¿No ha cambiado nada? ¿Ha cambiado mucho? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, el tema de la evaluación, existen algunos métodos que se han usado a través del tiempo, a través de los años. La tecnología nos ha venido a ayudar mucho a eficientar. Sobre todo tenemos bases de datos más completas a nivel mundial. Hay diferentes compañías que proveen ese tipo de información, servicios. Uno, de transacciones o empresas que se han vendido a nivel mundial en diferentes partes del mundo. También nos facilita mucho a la hora de hacer los cálculos, los procedimientos. Existen softwares, existen herramientas hoy en día más modernas, más fidedignas, más prácticas para poder hacer la evaluación de una manera más asertiva, más exacta. Y bueno, en mi despacho contamos con un software de verdad a nivel mundial. Yo creo que es el número uno para hacer todo este tipo de trabajos y evaluaciones. Perfecto. Hablando de eso, hablando de software, hablando de herramientas, porque me encuentro mucho ese tipo de cosas, obviamente en el mundo de la consultoría y del mundo de los negocios en general, pues obviamente cada vez van a salir más herramientas para absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Y a veces las personas pueden llegar a pensar que una herramienta sustituye la parte estratégica, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que una herramienta por sí sola puede sustituir a la experiencia y estrategia de un buen evaluador? No, yo te diría, obviamente estamos en una tendencia que está creciendo todo muy rápido, la inteligencia artificial, muchas cosas, pero siempre una buena evaluación, necesitas tener la pericia y la experiencia para poder determinar cuáles son los indicadores adecuados, los supuestos adecuados, como te comento, la etapa en la que está la compañía. Sí, una proyección obviamente te puede ayudar, a lo mejor una herramienta, puede ser una herramienta de hoja de cálculo o un software, te puede ayudar a proyectar ciertas cosas un poco más sencillo, pero la pericia, la experiencia, el revisar, el qué factores de riesgo debes de considerar, eso es insustituible, Víctor, hasta este momento. Totalmente, totalmente. Y lo traigo a colación porque eso pasa mucho pues, en el mundo de los abogados, en el mundo de los médicos. Es decir, la tecnología, los aparatos lo que hacen es que las personas que se adaptan a las nuevas tecnologías, bueno, se hacen mejores abogados, mejores consultores, mejores médicos, mejores expertos, claro, ¿no? Siempre la tecnología va a ser amiga del que se sigue preparando. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que sí, yo creo que sí, siempre hay que estar en constante capacitación o certificación. En mi caso he estado en varias certificaciones con este tema de evaluación y bueno, acabamos de estar otra también con la Universidad de Nueva York, también para seguirnos certificando este tema de especialidad en evaluación. Y es un tema de constante, ¿no? Estarte certificando, estar en capacitaciones, porque como bien lo dijiste ahorita al inicio, hay empresas diferentes que hace 20 años hay empresas que hoy en día ni siquiera existían y hoy son de las más valiosas del mundo. Entonces, bueno, ¿cómo evaluar una empresa de ese tipo, ¿no? Cómo aprender casos en diferentes partes del mundo y, bueno, ver diferentes evaluaciones, ver diferentes casos. Este tema de la evaluación lo vas aprendiendo también en el tema de la práctica y la experiencia que vas adquiriendo a través de los años. Y, bueno, nosotros tenemos más de 15 años que apoyamos a empresas en este rubro, Víctor. Excelente, 15 años valorando empresas, sobre todo, entiendo que tus dos enfoques principales son la valoración integral de empresas y el tema de que las empresas tengan una buena estructura de capital, ¿no? Como bien nos decías, ese equilibrio entre qué tanto debo aumentar. Habrá empresas que hay que aumentar su endeudamiento porque están demasiadas ancladas a su capital y a lo mejor crecen más lento. Habrá empresas que a lo mejor exageraron el endeudamiento y hay que equilibrar un poquito más de capital y ese es el tipo de cosas en las que tú les ayudas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, una cosa es determinar el valor de la compañía, pero dentro de determinar ese valor se hacen análisis financieros, se determinan indicadores, revisamos cómo está la liquidez, cómo está la rentabilidad, de los niveles de endeudamiento, analizamos su empresa contra otras compañías de la industria, en el sector. Entonces, todos esos indicadores nos ayudan a poder dar recomendaciones muy puntuales, ¿no? Más allá, obviamente, de llegar a un valor final que sí desea el empresario y quiere saber cuánto vale su compañía, pero todo ese análisis, toda esa estructura y esa investigación y análisis financiero y diagnóstico financiero también es una herramienta muy buena para empezar a determinar planes de acción, Víctor, para que puedan ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa. Excelente. Ahora, fíjate, obviamente en la evaluación de empresas pues hay activos, como decías, ¿no? En la parte industrial pues hay más los tangibles. Sin embargo, cada vez es más común y en algunas industrias, si no es que en todas o casi todas, los intangibles pueden llegar a tener mayor valor. ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué papel juegan los activos intangibles en la valoración de empresas? Víctor, es muy importante, ¿eh? Los activos intangibles es hoy en día y cada día vale más el tema del activo intangible. Y hay una
área de oportunidad muy grande en las compañías que no se tiene identificado en el balance general ese activo o ese valor dentro del valor de la compañía. Sí, cada día es muy valioso. Nosotros en el despacho hacemos una evaluación primero de la empresa, evaluamos como tal la compañía, pero por ende podemos evaluar únicamente el activo también intangible, que es en este caso la marca, la patente o todo lo que tenga que ver con temas de propiedad intelectual. Tenemos un valor de la compañía, pero ese valor determinamos, bueno, cuáles son los activos tangibles, ¿sí? Y por diferencia, bueno, sacamos cuánto vale el activo intangible. Si una empresa vale 10 y tiene activos por 3, entonces dices, oye, automáticamente por 7 esos activos intangibles. Pero esos activos intangibles pueden ser varios, Víctor. Puede ser desde tú tengas relaciones o contratos con clientes, puedes tener distribuciones con algunos proveedores, obviamente la marca, temas de softwares, temas de patentes. Entonces, bueno, hay que revisar y analizar un poquito cómo está conformado todo ese activo intangible que te ayuda a ti a generar pues, los ingresos y flujos que genera tu compañía. Excelente. Esta es una pregunta muy importante precisamente porque la mayoría de las personas, como bien dices, prácticamente 95% de empresas muy probablemente no están tomando en cuenta los activos intangibles que ya poseen, pero lo comentaste muy bien, no lo contemplan en el balance. Y esto es algo que les puede dar muchos beneficios, incluso fiscales, que no es del área de especialidad, pero bueno, lo pueden corroborar, ¿no? Con fiscalistas. Sí, se puede revisar con expertos ya en el tema particular. Hay diferentes estrategias, diferentes formas de que tú saques pues un mayor valor, ¿verdad? Muchas veces la marca está a nombre del dueño, de una persona física. La persona puede ser una empresa, una persona moral. Y hay algunas estrategias ahí que se pueden hacer también para evaluar marcas. No sé si Victoria has visto por ahí, salen por ahí anuncios o algunos temas, sobre todo de las marcas más valiosas a nivel mundial, ¿no? Entonces hay compañías que se dedican a evaluar esas marcas y bueno, ¿cómo lo evalúan? Hay diferentes métodos también para evaluar una marca y uno muy común que se usa es determinar el método de ahorro de regalías. ¿Qué significa esto? Es si yo tengo una empresa, si yo le rentara mi marca, digamos, a alguien más y esa empresa vendiera lo que yo vendo, tuviera los ingresos, costos, gastos que yo tengo, y yo le cobrara a esa empresa un determinado porcentaje de regalías, sobre sus ingresos yo tuviera ingresos de determinada cantidad. Pero como yo me los estoy ahorrando, digamos, de alguna manera, porque la marca es mía, por eso se llama el método de ahorro regalías, es uno de los métodos o formas, ¿no?, que hay para evaluar una compañía y hay que hacer todo un análisis también de este tema, Víctor. Interesante. Hablando de ese tema de intangibles, de ahorro, ¿cómo se valora o cómo se hace el proceso de valoración de una empresa en una industria que es altamente volátil? Como lo decías, ¿no? Hay empresas que ni siquiera existían y hoy son de las más valiosas del mundo. Entonces, ¿cómo se le hace para valorar ese tipo de empresas que están en una industria muy volátil? Por ponerte un ejemplo, todo lo que tiene que ver hoy en día con inteligencia artificial es volátil. ¿Por qué? Porque hace 2 años no se movía como ahorita y no sabemos cuánto va a durar, etcétera, etcétera. ¿Es correcto? Es correcto. Digo, sí, como bien dices, cada industria es diferente. Cuando es muy volátil, igual tienes que... Toda buena valoración tiene un determinado número de supuestos o se evalúa con un determinado... entre más información poseas, obviamente puedes llegar a un valor más atinado, pero obviamente también puedes estimar, ¿no? Como bien comentas, pues el crecimiento que tenga de los clientes, del mercado, las tendencias. Hay empresas, como te digo, a nivel mundial que manejan muy bien el tema de las tendencias de los mercados, de las preferencias de los consumidores, etcétera. Entonces, tomar algunas referencias y, como te digo, hacer algunos escenarios. No podrías quedarte nada más con un escenario, sino hacer 2, 3 escenarios y ponderar también ese tipo de escenarios, Víctor. Excelente. Sobre todo eso, ¿no? Me quedo con eso, que es la ponderación de escenarios, precisamente para no quedarnos pues, ni con una sola perspectiva, claro, ni con un dato que pudiera no necesariamente estar erróneo, pero probablemente no tan certero, ¿verdad? Así es. Ok, voy a revisar algunas de las preguntas que nos enviaron, sabiendo que tú ibas a estar con nosotros y para ver si nos puedes apoyar con su respuesta. Fíjate, ¿qué importancia tiene la innovación en la valoración de una empresa? Bueno, es muy importante, ¿no? El tema de la innovación en todo modelo de negocio, en todo negocio es algo muy valioso y en el tema de una valoración también lo es. Es revisar mucho, entre mayor innovación tengas, tecnología, eficiencia en tus procesos, etcétera,
pues vas a tener obviamente tal vez mejores estructura de costos, de gastos, más rentabilidad, mejor flujo efectivo y eso a la larga te va a dar una mejor valoración, ¿no? A final de cuentas, una valoración, una empresa vale más por la posibilidad mayor de generar buenos flujos futuros, rentabilidad, ingresos para sus socios. Ok. Y bueno, profundizando un poquito más en la valoración de empresas, el tema de las tendencias macroeconómicas, ¿qué tanto afectan, benefician, perjudican el tema de la evaluación de una empresa? Bueno, claro que benefician o perjudican, Víctor. No es lo mismo una empresa que se dedique a lo mismo que esté en México o en Europa, en África, en Asia. Los factores macroeconómicos del país obviamente ayudan a favor o un poquito en contra. Obviamente en dónde ayudan o no es en el nivel de riesgo que tiene la compañía, ¿no? Hay partes del mundo, digo, que puedes ver mayor riesgo que a lo mejor que el gobierno puede decir, ¿sabes qué? Esta compañía la voy a expropiar o ya no va a ser o voy a poner una regulación más alta en algún tema y otros países que no. Y también pega en el tema de las tasas de interés, Producto Interno Bruto, la inflación que tiene el país. Entonces sí afecta un poquito el tema de la valoración, todos esos temas macroeconómicos que tenemos que siempre identificarlos, evaluar la compañía obviamente en el país, la industria, en el sector y analizamos todos esos temas, Víctor. ¿Cuánto está creciendo la industria? ¿Cuánto está creciendo el país? ¿Cómo está la inflación? ¿Cuál es la tasa de interés libre de riesgo? Pero no tomamos a veces de un año, tomamos rangos un poquito más amplios de 10, 15 o 20 años para ver cómo está en promedio los indicadores macroeconómicos de esa economía, ¿no? Ok. Y bueno, retomando un poquito lo de la estructura de capital, ¿hay alguna herramienta especializada para ello o normalmente qué es lo que utilizan para analizar correctamente la estructura de capital de una empresa? Bueno, analizamos en todo lo que es el análisis financiero. Uno de ellos, de los análisis, es la parte de la estructura de capital. No es que haya una regla, una receta, pero sí se analiza particularmente la compañía, si su nivel de endeudamiento es adecuado, si el nivel de intereses que está pagando de gastos financieros debería ser el adecuado, el pago a sus inversionistas si está siendo el adecuado, digamos. Todos estos temas se ponderan y se puede determinar si le conviene tener mayor o menor medida en la proporción de recursos propios o recursos de terceros, Víctor, básicamente. Ok, perfecto. Ahora fíjate, ¿qué consideraciones especiales hay para una empresa de rápido crecimiento? Es decir, no es lo mismo que una empresa que está en una etapa de maduración. Entonces, ¿qué consideraciones especiales crees que hay para estas empresas de rápido crecimiento? Bueno, una empresa que está creciendo rápido, en mi experiencia, debes de cuidar mucho como evaluador y sobre todo como empresario, ¿no? Si eres dueño de una compañía de rápido crecimiento, si estás creciendo, vas a ocupar mucho flujo, mucho capital, ¿sí? ¿De dónde vas a sacar ese capital? ¿Tu capital de trabajo de la empresa te da para sostener ese crecimiento o vas a necesitar financiamiento externo que te ayude? ¿Y de dónde va a venir ese dinero? ¿Va a ser financiamiento de alguna institución financiera? ¿Va a ser financiamiento de los socios? ¿Cómo vas a poder soportar ese crecimiento? Que es algo muy, muy importante, muy valioso, Víctor. Hay compañías que en ese crecimiento, por no planear bien o tener una estrategia de una planeación financiera adecuada, pueden quedar en el camino, y una empresa buena, a lo mejor tenías determinadas sucursales o determinadas, pero creciste a lo mejor el doble, creciste muy rápido, que a lo mejor la compañía no pudo soportar ese crecimiento financieramente, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros siempre decimos, no crezcas lento, no crezcas rápido, crece de manera correcta, ¿no? ¿Y qué es correcto? Lo que sea correcto, ¿no? Okay. Para algunas, correcto es abrir 100 sucursales al año, para otras son 10, para otras son 2. Entonces, a veces, corrígeme si me equivoco, yo siempre le digo a los clientes que están, porque me especializo en crecimiento de empresas precisamente, sí, claro, ¿no? Y es, a ver, tú quieres crecer, por decir, 10 sucursales más, ¿por qué? Uh-huh. ¿Porque se te ocurrió? ¿Porque viste que la competencia lo hizo? ¿Por qué? No, pues porque podemos. Solo por eso. Uh-huh. Es decir, que muchas veces se plantea, por ponerle el ejemplo de sucursales, vamos a abrir tantas solo porque sí, y el solo porque sí, desde mi punto de vista, pues es de las peores estrategias, claro, porque como bien dices, ¿quién va a sostener ese crecimiento? Muchas veces no se evalúa financieramente cómo se va a sostener ese crecimiento. Por eso las valoraciones son importantes. Oye, a ver, si yo ahorita valgo X millones, uh-huh, y si le agrego 10 sucursales, que ese es otro sí, ejemplo de por qué tener expertos como tú. Oye, y es algo que siempre me ha interesado saber, Mario. Vamos a suponer que una empresa hoy vale 10 millones, ¿no? Con 5 sucursales. Claro.
no necesariamente si abrimos otras 5 aumenta a 20, ¿verdad? Es decir, hay que nuevamente proyectar y revalorar, ¿es correcto? Hay que proyectar, revalorar, sí, hay que checar, Víctor. No es, digamos, regla de 3 o proporcional, porque puedes a lo mejor crecer más, pero gastas más y tu flujo bajó. A final de cuentas, tenemos que determinar muy bien y proyectar el resultado real que vas a tener. Y también, una empresa es un ente vivo, dinámico, ¿no? Que trabaja todos los días. Hoy, si hacemos una valoración hoy de una compañía y dentro de un año la empresa pudo haber aumentado incluso su valor o haber disminuido un poco su valor, depende de la operación, la calidad de operación que tuvo, la calidad administrativa, todos los proyectos que tuvo, ¿no? También, oye, creciste 10 sucursales, pero te endeudaste muchísimo, como dices, bajó tu flujo efectivo y la valoración ahorita valía 10, uno piensa, bueno, pues vale 20 porque tengo más sucursales. Sí, valdría, sí, siempre y cuando tus flujos fueran iguales, vendieras lo mismo, tus costos fueran los mismos, ganaras márgenes, sí. Pero no necesariamente eso pasa, ¿no? En la realidad, y es así. Y también, pues tú tienes para sacar el valor del equity o del capital, también restamos, bueno, si una empresa vale 10, pero debe 9, entonces, bueno, si alguien te la va a comprar, oye, pues sí me pides 10, pero vale 9, pues realmente por diferencia, pues realmente el valor del capital o del equity es 1, ¿no? Entonces, también hay que cuidar, por eso es muy importante la estructura de capital y la deuda, ¿no? Totalmente, ¿no? A la hora de querer vender la compañía, bueno, pues tener en cuenta, oye, si vale 10, pero pues debo 9, sí me va a pagar mis 10, pero me va a quedar 1. Claro. ¿Por qué? Porque el comprador, pues te va a decir, oye, pues la deuda al final alguien la tiene que pagar. Es correcto. Y yo la estaría absorbiendo, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien. Ahora fíjate, ¿cómo crees que afecta la regulación gubernamental para temas de estructura de capital? ¿Hay alguna afectación o realmente no es tan relevante? Bueno, no, en temas de estructura de capital, pues bueno, del gobierno entra más el tema fiscal, el tema de los impuestos, el tema a veces, bueno, a lo mejor me conviene más financiamiento por el tema, pues deduzco algunos intereses, algunos temas y otros capital propio. Pero bueno, más que nada, en esa sería la afectación, Víctor. Ok, ahora, es muy común que muchas empresas, justamente por tema de crecimiento o por diversos temas, mueren, pues no solamente por el tema de morir en el intento, sino que la gran mayoría de empresas mueren por falta de capital para operar. Es correcto, ¿verdad? Sí, la gran mayoría de las compañías, el síntoma final es económico o financiero, sí. Pero a veces yo les digo, bueno, revisando tu información, a veces, digamos, la causa final es porque no tienes recursos para seguir operando, ¿no? Pero a veces la causa, Víctor, la raíz es otra. A lo mejor no tuviste buenas ventas, no tienes un buen producto, no tuviste una buena operación. Hay muchos otros temas, tuviste muchos gastos fijos, tienes una nave industrial a lo mejor más grande de la que puedes pagar. Muchas cosas atrás que se terminan traduciendo en algo financiero al final del día, ¿no? Pero las finanzas yo les digo que es el resultado, ¿no? Final de una buena o mala gestión, operación, modelo de negocio y muchas cosas más. Totalmente. Ahora, una empresa que esté interesada en atraer a inversionistas, ¿qué les recomendarías? ¿Qué debieran tener listo si quieren atraer inversionistas? Bueno, es muy importante que tengas pues una valoración profesional. Yo te recomiendo que tengas una valoración donde puedas tener tú con claridad o puedas exponer a sus inversionistas el valor claro de tu compañía. Muchas empresas no lo tienen. Y bueno, también es una realidad decirte que una valoración no implica el precio final. Una valoración, bueno, es un valor que se le da a la compañía fundamentado, estimado en base a normas, en base a toda una serie de metodologías, pero hay un valor final que sería ya el precio, ¿no? La decisión final que tomaría un comprador o un vendedor. Pero el no tenerla, bueno, te deja mal parado. Te pueden hacer una oferta, te pueden hacer algo y tú desconoces, es buena, es mala, regular, desconoces cuál es. Entonces, bueno, es importante que tengas, Víctor, pues una estimación, te da más transparencia, te da profesionalismo, le da claridad también al posible inversionista dónde estás parado. Y bueno, una valoración incluye todos los aspectos, obviamente, de temas financieros y también algunos aspectos de riesgo de mercado, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede medir el impacto de la cultura corporativa en una evaluación de empresa? Bueno, qué interesante, Víctor. Nosotros en el proceso que hacemos de valorar empresas, hacemos también una evaluación cualitativa de la compañía. O sea, le damos una ponderación, una calificación, pues al tema de la estructura, de la operación, si dependes mucho de un cliente, dependes mucho de determinados proveedores, qué tan sólida está
la compañía, en qué mercado está, qué etapa tiene. Y toda esa ponderación, digamos, cualitativa nos ayuda a poder determinar, pues bueno, si de alguna manera reducimos el nivel de riesgo de la empresa es un poquito más grande o reducimos un poquito su nivel de riesgo. Entre más formal y las cosas estén más estructuradas, Víctor, pues su nivel de riesgo para que genere los ingresos que esté generando hoy en el futuro, pues es menor, ¿verdad? Las posibilidades de que genere las proyecciones que estamos haciendo pues serían muy altas, ¿no? Entonces hacemos una ponderación, Víctor, de todos esos factores que son, digamos, cualitativos para poder hacer una mejor todavía valoración de la compañía. Ok. Oye, hablábamos hace unos minutos del tema de ese equilibrio que se busca, o más bien esa ponderación que se busca entre el capital propio y el endeudamiento, ¿no? Yo sé que al final depende de cada caso y de la industria y de todo, pero digamos que en tu experiencia, más de 15 años, en general, yo sé que cada caso va a ser particular, así que no lo pueden tomar esto como una recomendación. Sí. Acérquense a un experto y evalúen su caso particular, pero en general, ¿cuál crees que sea el equilibrio ideal entre deuda y capital propio? Mira, pues sí depende de muchos temas, pero bueno, tener una estructura 50-50 sería una estructura, digamos, es una estructura mundialmente conservadora o que estás en una media, digamos, de muchas industrias. Como te digo, hay industrias que están 90% apalancados, 10% capital y viceversa, pero entre más equilibrado esté, casi una proporción muy adecuada en ambos lados, pues yo creo que sería lo más sano, Víctor, manejarías yo creo que un indicador más sano en tu compañía. Yo te recomendaría, bueno, buscar la manera que sea un 50-50, salvo que tu giro de negocio sea muy, muy particular, Víctor, o en qué etapa estés, si estás creciendo, en qué etapa estés, ¿no? Pero un 50-50 sería, digamos, lo conservador, o en mi experiencia sería algo prudente, digamos, ¿no? Ok, palabra interesante, ¿no? Prudencia, que básicamente es un término que nos ayuda a que la empresa corra el menor riesgo posible, básicamente, ¿no? Porque tú puedes, como bien dices, las etapas cuentan, no es lo mismo cuando estás en etapa de crecimiento que de madurez. Ya no te puedes permitir arriesgar tanto como cuando estás en crecimiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora fíjate, ¿qué tendencias actuales están moldeando la valoración de empresas? Porque ahorita se viene mucha más información de la que hoy tenemos. Entonces, ¿qué tendencias actuales crees que estén moldeando la forma en la que se valora una empresa? Bueno, ahorita estamos dándole mucho peso a lo que son activos intangibles. Pero bueno, los enfoques que se usan en normas internacionales de diferentes países siguen siendo 3, como te digo, el enfoque de costos, ingresos y mercado. Pero sí, el tema de lo que vienen siendo los activos intangibles, Víctor, cada día tiene un valor más relevante y más importante en las compañías. Las empresas tienen más hoy en activos intangibles que a veces activos físicos, ¿no? O activos, maquinaria, equipo que puedan tener. Entonces, es algo muy importante. Y también la parte de la percepción pública a veces de las compañías. Hoy tenemos mucho acceso a redes sociales, internet, todo eso. Eso a veces pega un poquito, sobre todo en empresas públicas, puede subir o bajar su valoración porque sube o baja la acción, a veces por un comentario, por alguna situación, ¿no?, que pudiera pasar. Pero bueno, sobre todo el tema de los activos intangibles cada día toma mayor relevancia. Bien, ahora fíjate, hay una pregunta muy, muy, muy importante que nos gustaría que nos respondieras. Y es, ¿cuál es el tamaño de empresa, ya sea en términos de facturación o de número de personas, mínimo con el cual ya es recomendable que se invierta en tener una valoración de empresa? Eso desde tu experiencia. Bueno, en mi experiencia, obviamente hay estratificación de empresas, la micro, pequeña y mediana empresa. Me ha tocado hacer valoraciones desde empresas pequeñitas, micro o startups, como mencionas, o sea, que son empresas pequeñitas que están saliendo al mercado, incluso van a recibir un inversionista y el inversionista quiere decir, bueno, ¿a dónde me voy a meter? ¿Qué voy a hacer? Aunque sea muy chiquita, pero bueno, se hace una valoración, Víctor, depende, como te digo, el caso. Pero sí, desde una startup que hace una inversión y ocupa inversión de sus posibles socios hasta empresas medianas o grandes que ya facturan bastantes millones de pesos. Depende del caso. A veces se evalúa una empresa por diferentes circunstancias, por estrategia, por tema, como te decía, de sucesión, por recibir inversión, por simplemente conocer dónde estamos parados y saber si tengo una oferta o no,
a veces una separación, fíjate, de socios. ¿Sabes qué? Cada uno va a tomar un camino diferente. Bueno, vamos tomando cuánto vale la compañía hoy en día. Y bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Por los cuales hacer una valoración o una evaluación de una empresa. En mi experiencia yo te diría que ya seas una empresa que estés un poco estable, que tengas ya vendas a lo mejor, pues yo diría que no estés tan pequeñita, apenas de unos cientos de miles de ventas al mes, sino que ya a lo mejor vendes 1 millón para arriba, un poquito más, que seas una empresa un poquito más estable o formal y sobre todo que tengas un poquito más de tiempo, ¿no? Si es una empresa que tiene apenas 1 año, 2 años de formación, no está mal, también se puede valorar, pero tienes menos historia como para poder hacer una correcta valoración, ¿no? Ya no eres una startup, ya eres una empresa pequeñita con poco tiempo, se puede hacer, te tomamos una valoración, porque a fin de cuentas, Víctor, valoramos la expectativa futura al día de hoy, ¿sí? Pero bueno, no sé, a lo mejor no respondí tu pregunta exactamente en número de empleados o ventas, pero bueno, creo que... No, pero justamente es lo que quería saber, ¿no? En términos de qué es recomendable la evaluación. De acuerdo a tu experiencia, está más enfocada no tanto en la facturación, no tanto en el número de empleados, sino más bien en el tiempo de vida de la empresa, ¿correcto? Sí, así es. Ok, perfecto. Entonces es bien importante, ¿no? O sea, no es limitante, no es limitativo. Tú puedes nacer con un proyecto importante que tenga una buena proyección y que tenga buena cabida en el mercado y puedes perfectamente pedir una evaluación. Obviamente aquí es recomendable que si tú tienes ya mínimo 2 años de operación, pues ya es sano, incluso recomendable que evalúes tu empresa porque puedes incluso con eso tomar decisiones de crecimiento basado en esa valoración. ¿Es correcto? Es correcto. Tú vas a tener una valoración, pero también la empresa, a lo mejor dices, oye, quiero crecer, quiero hacer algunos temas, y a lo mejor en 2, 3 años, pues va a tener otro valor esa compañía. Pero hay que tener un plan, ¿verdad? Para poderlo lograr, Víctor, un plan de acción para poder llevar a cabo y llegar a lo mejor a ese valor que nosotros también queremos. Eso abre pie a mi siguiente pregunta. Fíjate, porque a mí me gusta mucho justamente todo lo que es planeación de crecimiento, que es lo que me enfoco, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una empresa hoy tiene una valoración, vale 10 millones y la empresa quiere, o sea, es viable esto, es viable que una empresa que hoy tiene 10 millones, basado en esa valoración, ustedes nos puedan decir por lo menos las recomendaciones para que esa empresa valga, por ejemplo, 30. Sí, de hecho, bueno, podríamos hacerte toda una serie de recomendaciones. ¿Sabes qué? Pues cuánto tendrías que vender, cuánto va a tener que ser tu margen, tus flujos, etcétera, para poder aumentar tu valor. Eso es lo muy interesante también como dueño de negocio, por decir, bueno, estoy parado aquí en este momento, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué tendría que hacer, Víctor, para poder lograr? Y sí, en nuestro despacho podemos ayudarte a que hagamos ese tipo de trabajo. Eso, bueno, ya cada quien que cotice, pero a mí sí me interesa. Sobre todo por eso, porque es útil saber cuánto valgo hoy, pero sobre todo es útil saber qué tengo que hacer para valer lo que quiero que mi empresa valga. Y eso es muy importante. Y por eso te agradezco que estés ahorita en este episodio, porque quiero que en México se le tome más importancia a esto, ¿no? Lo que tú haces es fundamental y por eso, pues, quiero que la mayoría de empresarios en México conozca que es como cuando para mí es como cuando te haces el chequeo anual, sí, ¿no? De cómo estás de salud. Bueno, pues las empresas idealmente deberían saber cada año si mejoraron su evaluación o van para atrás. Porque no solamente es con estados financieros, sino con esa metodología, ¿es correcto? Sí, es muy importante, Víctor. Y sí, qué padre y qué interesante es eso. Hace falta a veces cultura en ese tema, pero sí, conocer cuánto vale tu compañía. Y bueno, puedes medir también a tu director, a tu consejo, o incluso uno, ¿verdad? Como dueño de negocio, cómo nos fue, aumentamos o no esa valoración. Se toma la información financiera como base, pero tomamos obviamente el mercado, como mencionamos ahorita, la situación económica, macroeconómica, etcétera. Pero bueno, si tus ventas crecieron, si tus flujos crecieron, si tu margen creció, si tu eficiencia operativa es mejor, por consecuencia, tu valor de tu empresa debe ser mayor. Perfecto, excelente, Mario. Ahora vamos a entrar a temas relacionados, pero que a la gente le interesan, ¿no? ¿Cuáles crees que son las mejores prácticas para la gestión del capital en tiempos de crisis? Bueno, qué interesante. Acabamos de vivir una pandemia también, Víctor. Pues compañías, pues obviamente, que, como te digo, que estaban a lo mejor muy apalancadas, muy endeudadas, pues tuvieron problemas de flujo, de liquidez, bajaron los ingresos, etcétera. Empresas con gastos fijos muy altos,
también tuvieron muchas complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, el gestionar bien el capital, los recursos disponibles de la compañía es algo muy importante, sobre todo el tema del capital de trabajo, que viene siendo 3 cuentas, que viene siendo cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Esos 3 rubros son muy valiosos y muy importantes en la compañía, que tengamos un énfasis muy, muy importante. Y sobre todo, bueno, si podemos tener por ahí también un colchón, Víctor, sobre todo que nos dé liquidez para poder salir con todos sus compromisos, es algo muy valioso y muy importante. Perfecto. Ahora fíjate, una pregunta también muy interesante y es, una empresa que quiera reestructurar su deuda, en tu experiencia, ¿qué factores debe considerar o qué le recomendarías? Bueno, habría que analizar primero el nivel de deuda, como dices, todos los indicadores financieros. Obviamente es la tasa de interés, es el plazo, son las condiciones que tiene. Hay empresas que tienen determinados ciclos económicos y reciben flujos mayores en alguna etapa del año y a veces tu pago es fijo. Entonces, bueno, podríamos a lo mejor determinar o que se vea con una institución, un especialista, ¿no? Algún broker financiero que te dé alternativas que se adapten verdaderamente, que tú puedas pagar en base a tu ciclo económico y puedas a lo mejor hacer pagos mayores en determinados momentos y un poco menores y ajustar un poquito el tema del financiamiento a tu ciclo económico, ¿no? Y la compañía sería lo más valioso y lo más importante, Víctor. Excelente. Ahora, hay algo que se me acaba de ocurrir en este momento y que probablemente sea una duda que muchas personas que nos escuchen estén teniendo y es, ok, yo decido que quiero valuar mi empresa, ¿no? Entonces me acerco a los expertos. Más o menos aproximadamente en cuánto tiempo que una persona decide invertir en ese proceso para evaluar su empresa, más o menos en cuánto tiempo ustedes, por ejemplo, podrían entregar un resultado. Bueno, Víctor, cuando una compañía o una persona quiere hacer una evaluación, obviamente tenemos una entrevista inicial, vemos con tus necesidades, obviamente una propuesta de trabajo, un plan de acción, pero sí determinamos un tiempo de aproximadamente 3 a 4 semanas, una vez hecho pues, un diagnóstico y entregada pues, determinada información, ¿no? Que te vamos a solicitar de la compañía, ¿no? Pero bueno, es un proceso, puede variar un poco, pero estamos más o menos en ese rango, Víctor, que podamos trabajar contigo. Excelente, excelente. Esto es importante porque probablemente muchas personas pensaban que valorar una empresa podía tardar 6 meses, 1 año, y hoy gracias a herramientas, gracias a la tecnología, bueno, ese proceso que a lo mejor antes sí tomaba ese tiempo, pues ahora es más rápido y no por eso pues es menos certero, que es la parte importante, ¿es correcto? Es la parte, muy valiosa. No tiene que ver, hay herramientas, hay diferentes cosas que usamos hoy en día, metodologías, y obviamente mucho es también tener una entrevista de trabajo inicial con el cliente, ver su información, analizar su modelo de negocio, la parte financiera y también la parte, tener obviamente con el cliente una plática ya final, ¿no? De presentación de resultados, de platicarle todo este tema, el valor de la empresa, un posible plan de acción de mejora para que pueda aumentar el valor de su compañía. Todo ese análisis lo hacemos en este tiempo que te estoy comentando. Excelente, excelente. Y fíjate, hay algo que quiero que no se me vaya a pasar, preguntarte, porque aquí tengo tu libro, que a mí me encanta el título. De hecho, te felicito porque al final de cuentas, un tema tan, digamos que escurridizo para los empresarios. Si tú entrevistas a 100 empresarios, probablemente 95 te van a decir que la parte financiera prefieren delegarla, aunque parezca que no. La realidad es que a la gran mayoría les interesa o la parte operativa, porque es lo que les gusta, o la parte comercial, pero muy pocos te van a decir que les encanta la parte financiera. Entonces, el hecho de que tú en tu libro, el marcador de juego, pues lo hayas escrito con una analogía del deporte, pues lo hace más entretenido. De hecho, quiero preguntarte precisamente sobre uno de los capítulos que tienes aquí, para que nos cuentes un poquito, ¿no? Para no revelar mucho del libro, pero que nos puedas platicar un poquito de uno de los capítulos, porque me parece muy interesante, ¿no? Fíjate, en el capítulo número 3 dice, en el juego de los negocios, cash is king. ¿Eso qué quiere decir? Cuéntanos un poquito, ¿qué quiere decir pues, eso? Mira, gracias, Víctor, por comentar lo de mi libro. El libro Marcador de Juego es un libro hecho con mucho cariño, ¿no? Para los emprendedores y empresarios, que bien dices, a veces las finanzas se nos hacen algo que, híjole, va a ser muy complicado, muy difícil, pero en el libro lo explicamos con analogías muy sencillas con el mundo deportivo, ¿no? Las finanzas son como ese marcador, si te dice vas ganando o perdiendo en un partido deportivo. El deporte que a ti te gusta o el deporte que tú quieras siempre lleva un marcador. ¿Cómo vamos? Oye, vamos ganando, vamos perdiendo.
cómo va el marcador en un determinado momento, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 hablo específicamente, hay muchos indicadores en los deportes, hay muchos indicadores. A mí me encanta el béisbol, mi gente tiene muchas estadísticas, hay gente que le gusta el fútbol, tiene muchos indicadores, tiros de esquina, fueras de lugar, disparos a gol, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, faltas, etcétera. Pero hay un indicador, ¿verdad?, que es el más importante, que nos dice el marcador, que son los goles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el capítulo 3 habla un poquito, bueno, puede haber muchos indicadores, pero en las empresas el flujo efectivo, el dinero que entra, son como esos goles, ¿verdad?, que metemos en los partidos. Entonces, bueno, es muy valioso, Víctor, que veamos cómo está el flujo efectivo, y es el indicador clave, ¿no? Cuánto dinero está entrando a mi compañía, cuánto está saliendo de mi compañía, y bueno, empezar a medirlo para poder mejorar, ¿verdad?, lo que tenemos. Perfecto. Fíjate que me hiciste recordar algo que en su momento también me hicieron ver, y es que ningún empresario paga la cuenta del restaurante con un estado de resultados, ¿no? A lo mejor te puede decir el contador o el fiscalista, oye, felicidades, ganaste 1 millón de utilidades. Pues sí, pero tienes 950,000 en cuentas por cobrar. Claro. Aparte, a un proveedor le debes 50,000 y resulta que a un acreedor le debes 20,000. Entonces tienes menos 20,000 en flujo de efectivo. Por lo tanto, en teoría no tendrías para pagar la cuenta. ¿Esto es común, Mario, que suceda? Es muy común, por eso está ese capítulo ahí en el libro, porque sí, pongo un ejemplo muy sencillo, como bien dices, oye, vendí algo, o 1 millón de pesos, pero no está en cuentas por cobrar, no lo has pagado, entonces tú tuviste que ya mejor pagarle a tu proveedor 100 o 200 o 500, y al contrario, estás menos 500 en vez de haber estado positivo en 1 millón. Y sí pasa en muchas empresas, cuando el empresario ve el estado de resultados, me dice, Mario, pues aquí dice que gané tal cantidad, ¿y dónde está? No, es que fíjate, lo tienes en cuentas por cobrar, lo tienes en inventario, lo tienes por aquí, por acá. Y es estar, ¿verdad?, explicando un poquito dónde está ese dinero. Entonces, el estado de resultados sí es muy importante, te refleja. Por eso son estados financieros complementarios, ¿no? El estado de resultados y el flujo. Pero si tú me preguntaras, si tuvieras que medir un solo indicador en los negocios, el más importante, yo le digo, mían el flujo efectivo. ¿Cuánto entra y cuánto sale en la compañía? Pero bueno, hablamos un poquito de eso, Víctor, en ese capítulo. Y sí, como bien dices, es algo muy valioso y muy importante que el empresario sepa medir y qué debe medir y qué es lo más importante. Y bueno, hay varios indicadores financieros muy importantes, ¿no? Yo en mi libro hablo al menos de que midas 7 indicadores financieros de tus ventas, tus costos, tus gastos, tu utilidad, pero midas también la parte del capital del trabajo, que te digo ahorita, que son inventarios, cuentas por cobrar y proveedores, y midas el flujo y la rentabilidad. Al final del día, también pudiste tener flujo, pero tu flujo, tuviste una inversión muy grande y sí, generó flujo de 100 pesos, pero invertiste de 50 millones, pues también tu rentabilidad es nada, ¿no? Sí tengo flujo, pero bueno, tenemos que equilibrar un poquito todo, Víctor. Pero el flujo es clave y es muy importante en los negocios y sobre todo en la pequeña y la mediana empresa. Claro, sobre todo porque eso resuelve la gran pregunta que tenemos los empresarios cuando vemos que la empresa empieza a mover dinero, que aparentemente estamos ganando, porque el estado financiero dice que estamos ganando, pero viene la famosa pregunta, where is my money? ¿No? O sea, ¿dónde quedó mi dinero? Porque se supone que lo tengo, pero no lo tengo. Yo voy al banco y el banco me dice que no tengo. Ok, perfecto. Fíjate, vamos a ver otro de los capítulos para que nos puedas platicar, porque me parece muy, muy interesante este tema, ¿no? El capítulo 7, y nada más vamos a ver el 7 para que no revelemos todo el libro, ¿no? El capítulo 7 dice, llevando el marcador del juego. ¿A qué te refieres con ese capítulo o en qué profundizas en ese capítulo de llevando el marcador del juego? Bueno, ya que aprendimos un poquito de algunos conceptos básicos de temas financieros en los negocios, haciendo analogías con el deporte, les digo, bueno, es importante ahora llevar el marcador. A cualquier deporte que vayas, tú ves en un estadio y hay un marcador, cómo va el partido. ¿Para qué? Para que puedas tomar decisiones. Qué importante, oye, vas ganando, perdiendo el juego, falta poco tiempo, pues tú, el entrenador, toma estrategias para poder ganar el partido. Entonces, bueno, llevando el marcador significa que llevemos un pequeño tablerito o en una hojita, sea al menos 7 indicadores muy sencillos que debes de tener en tu empresa para que tú como empresario sepas cómo vas en tu negocio, ¿no? Obviamente los negocios, hay negocios comerciales, de servicios, industriales, son un poquito diferentes en su forma de operar, pero no en la forma de medir el resultado financiero, ¿no? Entonces, en ese capítulo específicamente hablamos de llevar un pequeño, yo les digo, Mario, pero es que es muy complicado el balance, estos resultados, muchas cosas financieras. Yo le digo, no te compliques, nada más 7 indicadores muy sencillitos. A ver, ¿cuánto vendiste ahorita?
¿cuánto vendiste la temporada pasada? Y a veces digo, bueno, pues el año pasado, ¿no? O el mes pasado, ok. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto te quedó de flujo? ¿Cuánto entró y salió de tu compañía? ¿Sabes que me quedó tanto? ¿Cuánto tienes invertido para que saques tu rentabilidad? O sea, 7 indicadores muy sencillos que te puede dar tu área de administración, contabilidad, etcétera, alguien que te apoye en ese tema, que tú como empresario los estés midiendo y vayas viendo si vas ganando o vas perdiendo en tu compañía, Víctor. Excelente. Fíjate que basado en esto, quiero entrar a temas que yo les llamo un poquito más de propósito, ¿no? Okay. ¿A qué me refiero con esto? Y es en la razón de ser de lo que tú haces. Hablando de este tema, de la valoración integral de empresas, ¿por qué decidiste dedicarte a esto? Yo sé que tu experiencia es financiera, pero en el mundo financiero pues hay muchas ramas, ¿no? ¿Por qué te has venido especializando últimamente en la valoración integral de empresas? Ok. Pues mira, Víctor, gracias por la pregunta, porque sí es un tema que hemos especializado los últimos años y sobre todo los últimos años ayudando a diferentes emprendedores y empresarios. Yo he visto un área de oportunidad muy grande, Víctor, sobre todo en el tema financiero. Vemos el tema fiscal y a lo mejor lo hacemos todos los días porque es una obligación que tenemos, ¿no? Cumplir con la autoridad. Obviamente el libro es tratar de poner un granito de arena a que el pequeño empresario tenga pues un poquito de noción del tema financiero de una forma sencilla y fácil, ¿eh? No tan complicado a veces como lo podemos hacer los contadores o los financieros, ¿no? Como nosotros. Y bueno, la valoración también, haciendo analogías con el mismo deporte o el libro, si te gusta un deporte, bueno, ¿cuánto vale un determinado jugador, verdad? Okay. De un deporte, bueno, pues vale ese jugador, pues si te gusta el fútbol, vas a decir, oye, ¿cuánto vale Leo Messi? ¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo? Bueno, ellos valen en la medida de los resultados que dan en la cancha y sobre todo de la posibilidad futura de seguir generando esos resultados en el futuro. Entonces, bueno, decidimos ahí investigar un poquito y los negocios es lo mismo, Víctor. O sea, cuánto valen por la historia que han hecho, pero también el potencial que tienen de seguirlo generando en el futuro. Y bueno, hemos seguido trabajando y estudiando un poquito el tema, profesionalizándonos y bueno, ayudar a las compañías. Creo que nos falta mucho el tema de la cultura empresarial, pero la parte financiera, como bien dices, el emprendedor es arrojado, aventado, apasionado y le encanta, como dices tú, la parte comercial operativa, pero la parte financiera al final del día es la que nos dice cómo vamos y a fin de cuentas ponemos una compañía, bueno, la ponemos porque tenemos un sueño, una pasión, pero queremos ser rentables, queremos generar patrimonio y riqueza para nuestra familia o para nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, es muy importante también la evaluación para saber dónde estamos parados, Víctor, y de ahí empezar un plan para poder aumentar ese valor. Excelente, Mario. Fíjate que te estaba escuchando y automáticamente me está imaginando en mi mente que todos los empresarios debiéramos ver nuestro negocio, nuestra empresa, como un atleta de alto rendimiento. O sea, conforme te iba escuchando, dije, es correcto. O sea, ¿por qué a Cristiano Ronaldo? ¿Por qué a Messi? ¿Por qué a Roger Federer? ¿Por qué a Nadal? ¿Por qué cobran lo que cobran? Así es. ¿Por qué un patrocinador está dispuesto a pagarle tanto y a otro deportista no? Como bien dices, ¿no? Oye, ¿cuánto es lo que él ha producido en resultados? Claro. ¿Cuánto es lo que se espera que siga produciendo? Y al día de hoy, con las tendencias que hay, ¿cuánto el mercado está dispuesto a seguir pagando? Es correcto. Y en las empresas entonces entiendo que es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente es como un atleta de alto rendimiento, deportista de alto rendimiento, y en esa función pues puede valer cada vez más, ¿correcto? Es correcto, Víctor. Es una analogía sencilla que estamos dando, pero tendría que ser, es como un atleta de alto rendimiento. Una compañía va creciendo, va mejorando sus resultados, su rendimiento, y bueno, pues va a valer más, ¿no? En la medida que mejora ese rendimiento también. Claro, si se lesiona, si de repente toma una mala decisión, si algo no funciona, pues no puede seguir operando, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos a ver a nuestras empresas como un atleta de alto rendimiento, tenemos que preguntarnos cuánto quiero que valga y qué estoy dispuesto a hacer. Yo creo que esta pregunta es importante, Mario, porque a veces puede un empresario decir, me gustaría que mi empresa valiera X cantidad. Ok, está bien. La otra pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu empresa realmente valga eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues qué sacrificios tengo que hacer haciendo analogía con el atleta, pues para trabajar, hacer, etcétera. Y la compañía igual, qué sacrificio como dueño de negocio o qué cosas tengo que hacer o implementar para que tener mayor eficiencia operativa, mayores ventas, mejores resultados financieros que por ende me dan un mejor valor de mi compañía. Perfecto, excelente, Mario. Entonces, fíjense, la evaluación de empresas, ya nos dimos cuenta que no es nada ajeno, no es nada lejano, es algo
que está a la mano, pero hay que estar dispuestos a hacerlo. En tu experiencia, Mario, ¿cuál crees que sea el mayor reto o impedimento para que más empresas estén abiertas a estar en esta dinámica de evaluación, de evaluar sus empresas? Bueno, a lo mejor algunas puede ser, digo, si tú estás escuchando hoy en día, a lo mejor si no habías escuchado el tema, bueno, a lo mejor puede ser un impedimento que no sabías, ¿no? ¿Para qué te puede servir una valoración o una herramienta? O a lo mejor dices, bueno, voy a evaluar, a lo mejor si voy a vender nada más, ¿no? O si voy a recibir inversión. Pero no, digo, hemos platicado aquí, Víctor, que una valoración te puede ayudar mucho a saber dónde estás parado en este día y qué necesitas hacer y qué puedes hacer para tener un mejor valor, que sería todavía tú como empresario, pues quieres crecer, quieres desarrollarte, y creo que saber hacer un diagnóstico financiero integral, completo, por eso le llamamos valoración integral, ¿verdad? De empresas, porque te damos ese tema todo integral, ¿no? Que vemos la parte cualitativa de tu compañía, la parte financiera, un análisis financiero y un plan de acción para que puedas hacer que tu negocio valga más. Claro, y eso es la parte que yo quería enfatizar, ¿no? Porque a veces, y me incluyo, antes de conocer todo esto que nos platicabas, pues yo también creía que solamente era necesario evaluar, pues si tenías intención de vender o si tenías la intención de atraer inversionistas. Sin embargo, no es así. O sea, realmente te sirve para planear mejor el crecimiento de tu empresa y cuánto quieres que valga en un futuro, que esto es una de las mejoras en nuestra cultura empresarial que desde mi punto de vista debiéramos implementar, ¿no? Tanto en México como en América Latina, estar acostumbrados a tener empresas valuadas, primero que nada. Así es. Y bajo esa certidumbre de cuánto vale mi empresa hoy, saber exactamente, o por lo menos tener una mayor certeza de lo que debiéramos hacer para que valga mucho más, ¿correcto? Es correcto, Víctor. Sí, muy, muy, muy interesante lo que comentas. Yo digo, como haciendo un resumen, ¿no? Lo que hemos platicado, no nada más es para un determinado momento y puede ser constante, ¿no? Puede ser, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale ahorita? ¿Cuánto? Hacer una proyección, ¿cuánto puedo valer en unos años? Etcétera, ¿no? Y hacer todo ese ejercicio. Es muy, muy interesante, Víctor. Claro, de hecho, me imagino en las páginas de internet de las empresas que antes lo que se presumiera cuántos años lleva en el mercado. Probablemente en los próximos años lo que tenga más valor es que las empresas puedan mostrar cuánto ha valido a lo largo del tiempo. Creo que eso hoy en día, en las tendencias que hoy estamos, va a tener más peso que los años. Hoy si alguien publicita, llevo 20, 40 años haciendo esto, ya no tiene el mismo peso que antes, pero el que tú digas, oye, el 2023 valía 10 millones, en 2025 ya valíamos 50, eso le transmite al mercado algo mucho más potente que simplemente los años en el mercado. ¿Qué te parece? Sí, así es, Víctor. Qué interesante. Lo comentas, sí. Podemos hacer esa analogía del valor, aumento de valor a través de los años y sobre todo el potencial que tiene todavía futuro la compañía. Es algo muy valioso poderlo saber. Excelente, Mario. Una última recomendación que tú harías para aquellos empresarios que quieren crecer de manera sólida y sobre todo que tengan certidumbre, como bien dices, me gusta cómo lo manejas de en dónde está parada su empresa actualmente. Bueno, alguna recomendación que les doy, bueno, que demos importancia a la parte financiera, la parte de la planeación, al marcador del juego, como lo estamos platicando ahorita, le demos importancia a ese tema, porque bueno, a final de cuentas, como empresarios o cualquier persona que quiera una compañía o que valore una compañía, pues uno está pensando en que tiene buenas expectativas futuras, en que puede crecer, en que va a ser rentable, etcétera. Pero bueno, para el tema de valoración, yo sí te animo de verdad a que sepas cuánto vale hoy en día tu compañía y que puedas hacer un plan de acción para poder aumentar ese valor y saber cuáles son los resultados reales hoy de tu compañía para que puedas mejorar. Todo aquello que no medimos, Víctor, pues no sabemos, ¿verdad? No lo vamos a poder mejorar. Y bueno, el tema de la valoración es una herramienta que te ayuda a que puedas hoy en día tener más claridad en tu compañía, pues una mayor transparencia y puedas trabajar con el fin, con un plan para poder aumentar el valor de tu compañía y que seguir creciendo en el mercado, que yo creo que es lo que todos anhelamos. Excelente, Mario. Y bueno, ya por último, personas que les interese, pues conocer un poquito más del tema de la evaluación de empresas o incluso recibir el servicio de evaluación de empresas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en diferentes redes sociales como Principios Financieros, en LinkedIn, en Instagram, principiosfinancieros.com, tenemos información. Con servidor también Mario Lizola. No sé si puede dejar algún correo. Sí, adelante. Celular. Bueno,
el correo mario@lisola.mx. Ahí pueden tener información, mario@lisola.mx, o al celular 6621 45 36 36. 6621 45 36 36, y con mucho gusto cualquier información, cualquier tema que quieran ver sobre esto, Víctor, la verdad, a mí me encanta pues ayudar y servir a los diferentes emprendedores y empresarios para que puedan mejorar su vida económica y su vida financiera. Excelente, pues muchas gracias, Mario Lisola, por estar aquí en este episodio en Empresario Implacable, así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.